¿ya? Ahí es muy Eh, importante esas indicaciones, bien razonado toda la vida. Acostúmbrense que cuando van a buscar un fármaco, nada de memoria. Yo tengo que razonar qué pasó en ese paciente. Acá si hay un hiperaldosteronismo primario, el fármaco nos va a ayudar, mas no lo va a corregir. Entonces yo tengo que buscar la causa de ese hiperaldosteronismo primario y de momento si nos ayudamos, estas lentes cada vez se caen más, va a haber que ir al oculista de nuevo. Ver la causa, lo más importante, siempre la causa. Nos ayuda para bajar aldosterona, mas no estamos viendo cuál es su causa. De acuerdo que ahí hay una descompensación hormonal bien importante. Bien, vamos, Mauri. bien, entonces, nos habíamos quedado en hiperaldosteronismo secundario, donde habíamos Ya, dicho que la angiotensina 2 se eleva y eso es lo que causa la excesiva secreción de aldosterona. No es un problema en sí en la glándula que hay una hiperreactividad, sino viene de otro lado, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis hepática, ¿no? Aquí también puede estar indicado estos diuréticos ahorradores de potasio, que bien pueden estar asociados, principalmente lo asociamos con otros diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, porque no podemos asociarlos con los IECAS, como había mencionado la doctora, tampoco podemos asociarlo con los ARA2, porque estos de aquí van a favorecer la hiperpotasemia. Y el diurético ahorrador de potasio también va a generar hipopotasemia. ¿Ya? Entonces no podemos asociarlo con estos fármacos, con estos otros grupos de fármacos. Es más, la hiperpotasemia es una de las reacciones adversas más importantes de los diuréticos ahorradores de potasio. ese error lo van a ver muy a menudo. Colocan IECA o ARA2 y le dan un diurético, otro mecanismo de acción diferente, una hidrocloro o una furosemida, y como saben que van a perder potasio, el ahorrador, y resulta que el paciente va a tener el potasio alto, una hiperpotasemia, muy usual, porque nos hemos acostumbrado que un diurético de largo plazo lo voy a asociar al ahorrador de potasio. Más si pregunta, ¿y el IECA y ese efecto adverso de la hiperpotasemia, que es alto, es bien marcado, se potencia y generalmente se lo desconoce o no se lo recuerda? Te preguntaba Mauricio, ¿cuál es la clínica de hiperpotasemia en un paciente? Sí. Paciente con hiperpotasemia, por ejemplo, va a tener diarrea, va a tener vómitos. En el corazón es muy importante porque al aumentar más el potasio, primero va a comenzar el paciente no con bradicardia, pero luego Sí, hasta si es que está en valores muy altos, puede llegar hasta producir una parada cardíaca o un para paro cardíaco, cardíaco. sí señor. También a nivel muscular es muy importante porque el paciente también puede producir espasmo o puede producir debilidad muscular, ¿no? Sí señor, perfecto. Incluso unos calambres incontrolables. Ya, Bien, eso es importante en las personas mayores, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta también. Eh, Pacientes con síndrome de Lille, también es importante, Lidle, porque esta trastorno es muy poco habitual, es muy poco habitual. ¿De qué ya, se trata? Es un trastorno autosómico, es decir, es un trastorno genético, donde por alguna razón la persona a nivel de su nefrona, en el túbulo colector, ese canal epitelial de sodio está muy activado y hay mucha absorción de sodio, ¿no? sí, Entonces, inusuales. sí, bien inusual. Entonces aquí la bibliografía menciona que la amilorida es tratamiento, en realidad es el tratamiento de primera línea para estos Primero, pacientes. Pero lo volvemos a decir, es muy inusual. ¿Por qué la amilorida? Porque la amilorida va a inhibir, va a acercarse al canal epitelial de sodio y lo va a bloquear, ¿no? Por eso. ¿Ya? Y también no nos olvidemos esa gran ventaja de la amilorida de que no sufre metabolismo en hígado, entonces esos pacientes que están saturadas sus enzimas a nivel del hígado, no va a haber problema, ¿no? No va a haber problema con él. sí. En relación a las reacciones adversas, están muy, pero muy relacionadas con su mecanismo de acción. La primera reacción adversa, que es la más importante,
una de las más importantes, la hiperpotasemia, ¿no? Porque este fármaco, al evitar o al disminuir la excreción de potasio, hace que éste se concentre en el plasma, ¿no? En la sangre. Entonces va a haber hiperpotasemia. Los signos que me indican, o los signos y síntomas que me indican hiperpotasemia: diarreas, vómitos. Habíamos dicho que en el corazón, el paciente comienza con bradicardia y luego puede esperar a bradiarritmia e inclusive a la parada cardíaca. Alteraciones neuromusculares, parálisis, debilidad muscular, ¿no? Algunas por mencionar. Bien. Ginecomastia, ¿no? Principalmente la ginecomastia, el aumento del crecimiento de la glándula mamaria, que es bien notorio principalmente en los varones, ¿no? En los varones. Este de aquí se va a dar en tratamiento prolongado. Aproximadamente menciona los libros de que entre el sexto y el séptimo mes ya se empieza a hacer un poco notorio. Debido a ese su efecto, como habíamos mencionado, por ejemplo, la espironolactona, que puede actuar también en otros receptores, aparte del mineralocorticoide, en receptores, por ejemplo, androgénicos, ¿no? Ya, ahí, porque evitamos el paso de testosterona a estrógeno. Eso es lo que la testosterona pasa a estrógeno gracias a 5-alfa reductasa, ¿ya? Y este fármaco lo favorece, o sea que lo estrogeniza al paciente masculino, más es favorable en síndrome de ovario poliquístico, que no lo has mencionado en indicaciones porque el libro no lo menciona, pero lo utilizamos mucho en síndrome de ovario poliquístico. Nos favorece la formación de estrógeno, los ciclos ya se vuelven normales y va desapareciendo eh, la, los efectos de la testosterona, ¿no? En un síndrome de ovario poliquístico, esa paciente al tener alta testosterona aparece vello facial, los ciclos menstruales son irregulares, generalmente el ginecólogo les da anticonceptivos, regulariza el ciclo, más todo el problema sigue. Y el gran problema acá es el paso está bloqueado de testosterona a estrógeno, ¿no? Bien, sí. Yeah. Muchas gracias, doctora. Y la verdad que no lo pude leer eso yo, doctora, en los libros, inclusive en el de Flores, eso de la 5-alfa reductasa que había mencionado. Por eso Sí. no lo pude asociar mucho esta reacción adversa. Incluso los libros muchos no lo mencionan. En un libro de bioquímica sí, ya, por eso se los remarco. Es lo que más usamos, una espironolactona. En estas pacientes tienen retenciones de líquido, tienen trastornos menstruales, no se pueden quedar en embarazo, ¿no? Entonces es un fármaco que lo vas a usar, pero no de tan cortito plazo y eso va mejorando, porque favorece la formación de los estrógenos, más en los varones no es adecuada. Muy bien, sigue. Bien. Otra reacción adversa que no es tan usual, más bien es muy poco usual, es la hipotensión arterial, ¿no? No es muy poco usual porque el efecto diurético no es tan notorio, ¿no? De estos fármacos ahorradores de potasio. La acidosis metabólica sí puede dar a largo plazo porque habíamos visto que nuestro paciente, aparte de disminuir la excreción de potasio, va a disminuir también la excreción de hidrógeno. No se excreta los protones de hidrógeno, ¿no? Más que todo asociado, ¿no? Sí, Asociado con un IECA, asociado con algún otro fármaco que rescate potasio también. sí. Y acá coloco una nota que en realidad son recomendaciones, ¿no? De que no debemos administrar estos fármacos con IECAS, ARA2, AINES, ni tampoco con suplementos de potasio. Por ese mecanismo de que estos fármacos favorecen la hiperpotasemia y administrando estos fármacos se va todavía a potencializar más esa hiperpotasemia. Igual con los suplementos de potasio, e inclusive hay que tener muy en cuenta, a los pacientes hay que preguntar también su alimentación, porque por ejemplo, comer plátano, comer por ejemplo algunos frutos secos, como por ejemplo maní, por ejemplo almendras, por ejemplo nueces, también pueden aumentar de alguna manera el potasio, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Perfecto. Y eso sería, doctor. Muy bien, Mauricio. Ha sido bastante buena tu exposición de los tres que han expuesto, 100 puntos. Eh, Fíjense que la fisiología siempre de la mano, devuélveme
mi comando, Mauricio. Siempre de la mano de la fisiología. Luego en los fármacos van de la mano, más hay algunos efectos adversos no dependientes del mecanismo de acción, que esos son los que hay que recordar. Hasta aquí preguntas. ¿Ni una pregunta? Creo que hemos repetido varias veces lo más importante y yo he repasado también al comienzo, ¿no? ¿Qué diuréticos faltan? Doctora, Cante, Betty. disculpe una pregunta. Cuando decía de la hiperpotasemia que se puede darnos en cuanto a la relación con la amiloidona, ¿cuál sería el valor que se podría aceptar de potasio para no asociar con la amiloidona la tiacida? ¿Con la amiodarona o espironolactona? A ver, dos cosas ha dicho ahí importantes. El uso de la tiacida con espironolactona o con un ahorrador de potasio, ¿verdad? No con amiodarona. Amiodarona es un antiarrítmico que es Sí. y ya, es que amiodarona también nos hace unas descompensaciones que ya las vamos a estudiar. En realidad 3.5 hasta 5 es lo ideal en potasio. 5.5 puedes tolerar, no más de eso. Normalmente de 3.5 a 5 miliequivalentes litros. Siempre tu paciente, si está usando diurético, de inicio hazle cada mes un ionograma y después cada 3 meses, ¿ya? La alimentación es importante, hay alimentos muy ricos en potasio. Si además toma un IECA y toma un diurético, probablemente ya no necesite un ahorrador de potasio. El problema es cuando los asocian los tres. O si solo recibe un diurético, habrá que ver de inicio el diurético solo, sea una hidrocloro o una furosemida, generalmente una hidrocloro sola, ver hasta dónde me pierde potasio y probablemente lo uses o no asociado a un ahorrador de potasio de acuerdo al parámetro. Todos los pacientes son diferentes, ya su alimentación, su intestino, su nutrición. Entonces lo ideal es hacer la hidrocloro sola. Le dejas tu hidrocloro sola 5 o 7 días, haces un ionograma y según tu valor de potasio ya ves la necesidad o no de asociarle. Si está debajo de 3.5 el potasio, sí le vas a asociar a un ahorrador de potasio, pero si lo tienes en 4, 4.5 no vas a precisar aumentar un ahorrador de potasio. Lo ideal es que con la soporte nutricional que sepas si va a precisar una banana, por ejemplo, por día, y probablemente evitas un diurético. No te olvides que los diuréticos tienen sus efectos adversos. Por ejemplo, si yo te pregunto una hidroclorotiazida, ¿qué efecto adverso va a tener? A ver, ¿quién me ayuda? Puede haber, doctora, hiponatremia, también Además hiperpotasemia. de las relaciones de sodio y de potasio, que es el mecanismo de acción. ¿Qué otros efectos adversos importantes en el largo plazo? Con el ácido úrico, con los lípidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, La hiperlipidemia, doctora. y si usamos una aldosterona, pues voy a estrogenizar a mi paciente masculino. ¿De acuerdo? Entonces, sí va a ser importante aquí el mecanismo y aquí los efectos adversos. Objetivo, ¿por qué se subió la presión de mi paciente? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hay sobrepeso? ¿Hay mal soporte nutricional? ¿Hay mucho sedentarismo? Porque desde el momento en que yo coloco un fármaco, no hay un fármaco que sea espectacularmente noble de no tener efecto adverso. Y los grandes problemas son en el largo plazo. Y un hipertenso, pues, de largo plazo, ¿verdad? Una patología crónica. Entonces, siempre tu pregunta era valor de potasio, 3.5 a 5, ideal. Hasta 5.2, 5.3 podrías tolerar. Y eso, cuanto menos asocie fármacos, mejor. ¿Quedó? Ya. Sería entonces primero empezarlo solo, midiendo los valores de potasio y de ahí ver si... Para ver tu respuesta, solo con la hidrocloro, a ver si realmente lo baja o si con el soporte nutricional él está compensando. Gracias, doctora.
Ya, viene sola y viene asociado, o a veces también de acuerdo a la respuesta, un día hidrocloro sola, otro día con ahorrador, y así. Antes dábamos mucho la solución, el elixir de potasio, cuando necesito potasio, más el potasio ingresa al estómago y es muy irritante. Hay unas pastillas de potasio también, ahora viene quelado, ese se absorbe mejor, 50 miligramos o 100 miligramos de potasio quelado, mejor absorción que el elixir es el que más tenemos en la farmacia. Es muy irritante, a veces pides al paciente que la cuchara no la puedes tomar directa, tienes que diluirla en medio vaso de agua, si es un vaso mejor, y recién tomarlo, porque como es irritante aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago y provoca náuseas y el paciente ya no lo quiere, y es algo que vas a tomar probablemente de larguito plazo, ¿ya? Preguntas, Alain, esa rata está fatal, ¿cuándo la vas a cambiar? Alain, Sí, Romero, doctora. ¿cuándo vas a cambiar esa rata? A mí me gusta, doctora. Me descompone. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Muy bien, entonces vamos con los diuréticos osmóticos. ¿Alguien va a hablar de diuréticos osmóticos? Ok. Bueno, ¿qué será un diurético osmótico? Estos fármacos son muy importantes. ¿Desde qué punto de vista? Él va a ingresar al organismo y por donde ingrese arrastra agua, más no sodio. O sea que me va a sacar exactamente el agua del intracelular hacia el intravascular. O sea que es un fármaco que donde yo lo coloco arrastra agua. Si tiene ese efecto y yo lo voy a querer como diurético, nunca lo voy a poder dar en vía oral. ¿Qué pasará si un diurético osmótico o una molécula osmóticamente activa me va a arrastrar agua en su camino? Pues si yo lo doy por vía oral, ¿qué va a pasar? A Puede tener provocar diarrea, doctora. Espérenme un segundito. Ya. Va a provocar diarrea. Entonces, esa es una de sus principales indicaciones del diurético osmótico en vía oral. Y el que más conocemos es el manitol. ¿De acuerdo? El manitol es una molécula que por donde va arrastra agua. El manitol viene en suero y lo vamos a administrar en vía oral para hacer cuadros diarreicos importantes y hacer un lavado de todo lo que va a ser nuestra flora intestinal. Espérenme un segundín, que tengo una paciente en España que se me le está bajando la saturación. Necesito que vaya para la emergencia. Ya. Bueno, entonces el manitol, les decía, va a ser una molécula osmóticamente bien activa. La tenemos al 20%. ¿Qué es 20%? ¿Cuántos gramos tengo en mi frasco de 1000 ml? Generalmente viene de 500. Si es al 20%, ¿cuántos gramos tengo en 100 ml? 20 miligramos. 20 gramos, esto es en gramos, ¿ya? 20 gramos en 100 ml, o sea que voy a tener 100 gramos en los 1000 ml. Normalmente viene el suero de 500. Si lo voy a dar en vía oral para hacer un cuadro diarreico, siempre tengo que darlo diluido porque él es bastante dulce, ¿de acuerdo? Bien, entonces una de las indicaciones es hacer un lavado intestinal que no provoca cólicos, por ejemplo, para hacer una colonoscopía. Antes se lo usaba mucho para hacer las cirugías de colon, pero el manitol es un poco explosivo con el bisturí eléctrico, entonces ya no es de elección. Normalmente para hacer una limpieza de colon o como laxante osmótico. Pero lo que queremos nosotros ahora es como diurético osmótico. Entonces, como diurético solamente va a ir vía endovenosa. ¿De acuerdo? Normalmente hacemos de 1 a 2 gramos por kilo por vía endovenosa.
Pero pensemos qué va a pasar. Si entra ese manitol y va absorbiendo agua de todo el intracelular y hacia el intravascular, ¿qué va a pasar con la volemia de este paciente? Aumenta, doctora. Aumenta La volemia. ¿Y en qué paciente yo voy a tener precaución? En pacientes hipertensos, con insuficiencia Insuficiencia cardíaca. cardíaca. Exacto, yo puedo meter a mi paciente a un ICC, o si tiene un toque renal, porque este fármaco normalmente se va a secretar. Si tiene un toque renal, yo puedo hacer una hipertensión importante, ¿de acuerdo? O sea que vamos a ir reabsorbiendo abundante cantidad de agua, más no de sodio, ¿de acuerdo? Y si yo ahí administré en vena este manitol, ¿en qué porciones de la nefrona es que nosotros vamos a actuar? Que sean permeables al agua. Túbulo por contorneado ejemplo, proximal. Y el Túbulo proximal es contorneado donde más se colector. va a reabsorber agua. Y Asa de asa de Déjenle, doctora. asa, déjenle descendente. Bueno, perfecto. Entonces ahí es donde vamos a tener su mecanismo de acción, ¿ya? Su mecanismo netamente es una molécula osmóticamente activa. Listo. Y su farmacocinética, ¿se llega a biotransformar el manitol al pasar por el hígado? No, Por ningún lado que él pase va a ingresar. No se le permite su paso. Por donde va a arrastrar agua, pero él no entra ni sale para ningún lado. Incluso en el hígado ni entra, ¿de acuerdo? O sea que él no se metaboliza y se nos va a eliminar principalmente por filtración glomerular. Él se filtra, arrastra toda su cantidad de agua. Una parte se secreta también, generalmente en el túbulo contorneado proximal, ¿de acuerdo? O sea que ese es su único mecanismo de acción. No tengo mayores aspectos farmacocinéticos, simplemente un fármaco que ingresa activo osmóticamente, se va activo osmóticamente. ¿Qué es lo que va a arrastrar? Abundante cantidad de agua. ¿En qué paciente voy a tener mucha precaución? Paciente que puede entrar en ICC, en un paciente hipertenso o en un paciente con un toque renal. Bien, entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Para forzar un poquito la orina, cuando nuestro problema generalmente no está asociado con el sodio, sino con retenciones de líquido. Un efecto muy importante y probablemente es el más usado, es para reducir la presión intracraneana y la presión intraocular, pero por cortos periodos de tiempo. Generalmente hacemos 3 a 4 días, no más. Este paciente que sufrió un golpe en la cabeza aumenta la hipertensión intracraneana, a veces hay que sacar una porción del hueso para que esté edematizada la masa cerebral, y el manitol nos evita a veces esa cirugía, usado dentro de los 3 primeros días en dosis de 1 a 2 gramos por kilo, siempre y cuando, si yo voy a extraer ese líquido del intracelular, yo lo debo asociar con quién para no asegurarme que quede una volemia alta en sangre. con un diurético de asa. Con un diurético de asa, perfecto. Entonces hoy va a tener un efecto diurético y un efecto natriurético. Bien, la presión intracraneana siempre se pone ahí para medir su PIC, un manómetro, y este efecto que conseguimos con el manitol tiene que ser entre 60 a 90 minutos. Si con eso no conseguí bajar la presión intracraneana, este fármaco no me va a ser efectivo, ¿de acuerdo? Y entre sus efectos adversos importantes, ¿qué voy a tener? Pues el volumen extracelular lo voy a expandir, ¿de acuerdo? O sea que puedo hacer esa expansión y puedo hacer un aumento de presión arterial. Siempre que vamos a dar manitol, hacer creatinina para asegurarnos que la función renal del paciente sea adecuada. Estoy sacando agua, no estoy teniendo un efecto natriurético, entonces un efecto muy importante va a ser probablemente una deshidratación con un sodio alto, ¿ya? Con un sodio alto, y eso va a tener una repercusión en el paciente importante, o sea que no es que lo voy a usar en cualquier paciente, no lo puedo usar de largo plazo, generalmente hasta 3 días lo usamos, pero el primer día ya sabemos si me va a reducir o no esa presión intracraneana,
midiendo esa PIC, ¿de acuerdo? Bueno, ¿para qué más lo vamos a usar? En síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. También nos va a resolver más siempre en el corto plazo y a controlar bien la función renal. Tenemos muy pocos fármacos para un síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. Tenemos alguna aminociclina, a veces usamos sales de litio, pero tenemos muy poca efectividad. Manitol nos puede ayudar, pero en corto plazo, o sea que no es que me va a resolver. Muy bien, ¿qué más de manitol? Creería yo que eso es lo más importante. Normalmente hacemos nuestras infusiones 1 a 2 gramos por kilo. El intervalo normalmente lo hacemos cada 4 horas. Primero empezamos con 1 a 2 gramos por kilo endovenoso y después vamos a ir bajando hasta 0,25 gramos por kilo. Todo va a depender de la presión intracraneana. Ya ese es el más utilizado para una presión intracraneana. También podemos forzar diuresis, no natriuresis, para eliminar algunos fármacos que están generando intoxicación, como intoxicación por barbitúrico. Para no llegar a hacer una hemodiálisis, podemos usar un manitol y forzar una diuresis. En barbitúricos, acuérdense que los fármacos barbitúricos, el fenobarbital, el amobarbital, tienen una franja terapéutica muy estrecha. Entre la dosis efectiva y la dosis tóxica, baja franja, y ellos son depresores del sistema respiratorio. Entonces ese paciente puede entrar en un coma barbitúrico fácilmente. Si se ha intoxicado, a veces vienen las intoxicaciones por querer suicidarse. Ahí sí, para evitar hacer una diálisis, en este caso será una peritoneal, hacemos un manitol. ¿Ya? Ahí normalmente hacemos los 200 gramos de infusión endovenosa, que es el litro, y vamos a ir controlando siempre la diuresis del paciente. Toda vez que uso manitol, debo controlar la diuresis del paciente. ¿Ya? Bueno, ¿en quién no se debe usar? Va a estar contraindicado cuando el paciente tiende a entrar en una congestión pulmonar. Paciente que va a entrar en una ICC, tampoco se debe usar cuando hay una hemorragia intracraneal activo porque puede aumentar el sangrado, porque está aumentando el flujo cerebral, ¿ya? O sea que ahí también está contraindicado. O sea que en una hipertensión intracraneana donde no hay sangrado es su única indicación. Después, ¿con quién tendremos que tomar en cuenta las interacciones? De alguna forma aumenta un poquito la excreción de potasio, el manitol. No sodio, sino un poco la excreción de potasio, probablemente porque el sodio se va a concentrar, pero es un efecto muy, muy bajito. Y nada, o sea que pocos neurólogos usarán manitol. Ya. Pocos neurólogos usarán manitol y solo por un corto tiempo. Quien más lo va a usar normalmente es un gastro para hacer una limpieza de colon y hacer un estudio de colon, una descontaminación de las heces, ¿no? Y eso normalmente va asociado también con algún tipo de antibiótico para hacer una descontaminación selectiva si es que va a entrar a un acto quirúrgico. Bueno, con eso termino diuréticos. Preguntas. Doctora, esa excreción de potasio que menciona es porque aumenta la concentración de sodio, pero dentro de las células peritubulares, ¿no? Sí. O en la luz. No, en las células peritubulares, pero es mínimo. No llega a ser una hipopotasemia marcada. Nada. Nada. Es un efecto que casi ni lo tenemos en cuenta. No llega a ser marcado. Poco usamos manitol. Yo he visto usar manitol en accidentes sin hemorragia cerebral y sí midiendo la PIC, ¿no? Ahí el interno queda al lado del paciente midiendo esa PIC, la presión intracraneana, y a veces nos evita una craneostomía descompresiva, ¿no? Pero si dentro de las primeras 4 a 6 horas no te dio resultado, ya no te va a dar resultado. Y para esta hipertensión intracraneana, este manitol, ¿con quién lo asociarías, Carlos?
que lo hemos estudiado, que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo. Con un bloqueador de anhidrasa de carbono. La Sí, señor. acetosolamida. Con una acetazolamida, esa es una buena combinación. Sí, me acuerdo cuando trabajaba en la terapia intensiva, viene el cardiólogo, y era un paciente del neurólogo, pero también con cardiólogo, y me dice, yo no sé qué hace este neurólogo, está dando acetazolamida, y lo que tenemos acá es una hipertensión intracraneana, y el manitol sí, sabía para qué no, pero claro, y le digo, es que disminuye la formación de líquido cefalorraquídeo, y ese efecto lo vamos a tener entre 3 a 5 días, no mucho antes que eso, ¿no? Por eso el paciente que va en altura, mínimamente tomar cada 24 horas previos a su, que se llama, a su viaje, porque el efecto no es inmediato. Más estos dos, manitol con acetazolamida, sí se van a potenciar. Muy bien, fíjense ustedes que el tema de diuréticos es un tema de fármacos antiguos, no tenemos mucho más, por ahí alguno nuevo, como una eplerenona, no hace mucho que se ha introducido, la furosemida tan antigua, toracemida y bumetanida ya tenemos en el comercio, pero con mismos mecanismos de acción, solo cambian sus franjas terapéuticas. Son fármacos muy útiles en su momento. Son fármacos que en el largo plazo me llegan a hacer un desgaste renal, llegan a tener efectos adversos importantes, o sea que siempre conocer las dos cosas, mecanismo de acción, efecto adverso. ¿Ya? Preguntas en diuréticos. Bueno, si no hay preguntas más en diurético, nuestro siguiente tema, vamos a mirar para día jueves, antagonistas de calcio, ¿ya? En antihipertensivos ya tenemos estudiado los diuréticos, tenemos estudiado los IECA, tenemos estudiado los ARA2, los beta bloqueantes que hemos revisado, los agonistas de receptores alfa 2, la alfa-metildopa, los bloqueantes de receptores alfa 1, que no es mi primera línea, sino es una de las últimas. Luego vamos a ver antagonistas de calcio la siguiente clase, un grupo de fármacos muy interesante porque como antihipertensivo de preferencia es el grupo 2, ellos tienen 3 grupos se clasifican en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, los antagonistas de calcio, donde el grupo 2, que son las dihidropiridinas, ellas son los más efectivos vasodilatadores. Entonces, como antihipertensivos, ellos van a ser primera elección. Mientras que el otro grupo, el 1 y el 3, que ya lo van a revisar, lo van a leer, ellos, si bien bloquean también los canales al calcio, ese efecto sobre el vaso no es tan marcado, entonces no llegan a ser unos potentes vasodilatadores, y sí más bien van a ser buenos antiarrítmicos porque van a ingresar, van a bloquear el ingreso del calcio en la despolarización, ¿de acuerdo? Entonces me van a hacer una cardioinhibición y además van a tener efecto también en contracción cardíaca. Por lo tanto, si bien los vamos a estudiar todos, los que sí van a ser excelentes antihipertensivos va a ser el grupo 2. La palabra excelente tampoco existe acá porque como son vasodilatadores muy potentes, su droga tipo, el más antiguo, el nifedipino, ya lo van a leer, hace tal vasodilatación que cuando hay una vasodilatación muy marcada en el paciente, secundariamente, ¿qué sistema se activa? Cuando baja mucho la presión. El simpático, doctora. El simpático. ¿Y el simpático qué va a liberar como neurotransmisor? Adrenalina y Adrenalina, pero- Y el vaso está dilatado, o sea que no le va a hacer nada al vaso. ¿Sobre quién va a actuar? Corazón. Beta 1. ¿Y qué le va a hacer al beta 1? Estimulación. De las 4 propiedades. 4 propiedades. Entonces voy a tener un paciente que si bajamos la presión y la bajamos tanto, que secundariamente activa el simpático y sí me puede hacer una crisis de angina si el paciente normalmente sufre de angina. Y hubieron muchísimas muertes asociadas al uso de nifedipino, pese a que es un vasodilatador espectacular y tiene una vasodilatación sobre las coronarias bastante importante, ¿ya? Sin embargo, ya lo van a revisar, quiero que todos lean, en Flores está muy bonito el tema de antagonistas de calcio, quiero que lean qué podemos hacer con ese nifedipino para que no me haga esa hipotensión brusca.
farmacotécnicamente, ¿qué le harían ustedes a ese nifedipino para que no me haga esa vasodilatación brusca que hace? Porque bloquea el canal L, tipo L del calcio a nivel vascular. ¿Qué pudiéramos hacer farmacotécnicamente? Farmacotecnia es la preparación de los fármacos. Él llega, ¡pum!, baja la presión de golpe, activa el simpático y tenemos todo el problema en el nifedipino. Entonces se lo retiró del comercio, pero se lo volvió a ingresar. ¿Qué cambio se le hizo farmacocinéticamente? A ver, busquen rapidín en su teléfono nifedipino. ¿Y qué dice al lado de nifedipino? Busquen presentación. Vamos, volando. Silencio absoluto. Doctora, vienen comprimidos y en cápsulas. ¿Qué más? Y siga leyendo. Doctora, es porque son de liberación prolongada. Sí, señor, dice Ajá. retar, todos. No hay un nifedipino que no diga retar. Retar es liberación sostenida. Entonces al nifedipino se lo retiró del comercio porque el paciente lo tomaba para angina y le hacía crisis mayores de angina. Porque él es un buen vasodilatador coronario, pero vasodilatador general mixto. Bajaba tanto la presión que hasta que se dieron cuenta que activaba el simpático y le hacía más daño al paciente y hacía angina y infarto. ¿De acuerdo? Entonces, todo nifedipino que se use hoy es un nifedipino retar, que se puede usar cada 12 o cada 24 horas según necesidad. Y si ese nifedipino retar viene en comprimido, ¿pudiéramos fraccionarlo? Si yo lo fracciono, pierdo el efecto retar. Y el otro gran problema que todavía se lo comete con nifedipino, como es tan liposoluble, lo ponen debajo de la lengua y la presión va a bajar rápido en una angina. Pero baja rápido y ahí no hay liberación sostenida y me puede desencadenar un ataque de angina. ¿De acuerdo? O sea que les estoy diciendo esto para que cuando lo lean me tomen atención. Para el jueves hacemos antagonistas de calcio. Me tienen que estudiar el calcio, en qué fisiológicamente, todos los procesos donde interviene, que son muchos, pero vamos a concentrarnos principalmente a nivel vascular, a nivel cardiovascular. Es el más importante, ¿ya? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué mecanismo de acción? ¿Cómo los clasifico? De acuerdo a su clasificación, ¿para qué lo voy a usar? Porque ahí voy a tener sus efectos farmacológicos. Y si yo bloqueo canales al calcio, ¿qué efectos adversos voy a tener? Principalmente a nivel de músculo liso intestinal, músculo liso uterino, donde interviene el calcio normalmente en contracción. ¿De acuerdo? Bien, entonces, antagonistas de calcio que la voy a utilizar en angina de pecho y como antihipertensivo y como antiarrítmico también. ¿De acuerdo? Bien leído, lo vamos a ir desarrollando, yo les voy a ir preguntando y quiero que todos lo lean. Cuando uno lee el tema, ya está estudiado. Aquí entramos ya a discutir cómo lo vamos a utilizar, qué reacciones y con eso ya el tema quedaría bien visto. Queda menos de un minuto, no me voy sin despedirme, que tengamos un buen fin de semana, que la elección sea de la mejor manera posible. Les recomiendo el uso de su barbijo y sus medidas de bioseguridad porque de pronto hemos tenido un rebrote muy alto y nos hemos relajado un poco, ¿ya? Esas son las recomendaciones importantes. El día jueves les espero en el horario normal. Me preparan antagonistas de calcio. El siguiente tema de antagonistas de calcio ya cerramos a hipertensión, nada más mencionamos todos los fármacos.